En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, seguimos avanzando en nuestro recorrido litúrgico un domingo más. Como vengo diciendo en los últimos domingos, vamos ya a este tramo final del año litúrgico. Ya queda muy poco para comenzar el tiempo del Adviento. Y nuevamente aparece hoy esta idea, como hemos visto en el final de la epístola. Vivir aguardando el retorno glorioso del Señor. Algo que tiene que sacudir nuestra conciencia. Porque como hemos señalado en muchas ocasiones, ese retorno puede ser inminente. Jesús está cerca y vendrá un día glorioso sobre las nubes del cielo. Y precisamente la Sagrada Liturgia en el Adviento quiere insistir, quiere poner el acento en que tenemos que vivir en vigilia, aguardando, en preparación, que no podemos relajarnos ni acomodarnos, no podemos bajar la guardia, no podemos pensar que eso se va a ir difiriendo en la historia, porque aunque la parusía, cuyo momento desconoce hasta el propio Hijo de Dios, solamente lo sabe el Padre, pueda prolongarse muchos siglos, lo que sí es inminente es que Dios nos va a llamar así, que Jesucristo nos va a llamar y que iremos a su encuentro con la muerte. Y por tanto nuestra vida tiene que ser una preparación constante para ese momento. No perder de vista esta idea. Precisamente en este mes en que hemos conmemorado al principio los fieles difuntos, en que la Iglesia quiere precisamente también poner el acento en la necesidad de rezar por aquellos que han pasado ya de este mundo a la eternidad. Y pensemos en nuestra propia muerte, casi como un cartujo, que como dice el dicho, cada vez que se encuentra con otro dice, morir habemos, ya lo sabemos. Pues en este domingo se nos plantea una parábola del Señor en el Santo Evangelio. La parábola del grano de mostaza y también de la levadura que fermenta la masa. Y esto nos obliga a hacer una lectura profunda de esta enseñanza del Señor. ¿Qué quiere verdaderamente decirnos el Señor? ¿Qué es esta llamada de atención pone cuando compara el reino de los cielos con un grano de mostaza o con una pequeña porción de levadura? Es que Dios quiere que el reino de los cielos aquí en la tierra, que es la Iglesia, que son nuestras comunidades cristianas, sean algo insignificante, algo irrelevante en medio de la sociedad y del mundo. Bueno, pues solamente podrían pensar eso quien se quedase en la primera parte de la comparación, en ese grano insignificante, en esa semilla, la más pequeña de todas, o una pequeña porción de levadura, sin darse cuenta de que el cristiano está llamado a vivir la virtud de la magnanimidad, que busca la grandeza en todo aquello que hace, tanto en su relación para con Dios como en su relación para con el prójimo. Buscar lo grande, no conformarse con una medida raquítica, cutre,
tacaña, sino que nuestro corazón sea verdaderamente magnánimo y grande, abierto a ese optimismo por levantar aquello que es grandioso a los ojos de Dios, a pesar de nuestra pequeñez y de nuestra humildad. Y esto porque precisamente los enemigos de la Iglesia, de dentro y de fuera, pero particularmente de dentro en el tiempo presente, buscan la insignificancia y la irrelevancia de la Santa Iglesia. Buscan que sea algo que se confunda en medio de la masa, algo que no tenga ningún tipo de prestigio, de presencia en la sociedad. Y así, por desgracia, vemos que muchos han sido impulsores de ese proyecto de los enemigos de Dios y de la Iglesia, que es el laicismo y el secularismo. ¿Qué busca el laicismo? Busca hacer desaparecer de toda la esfera social donde transcurre la vida del hombre toda referencia de Dios, sea en la enseñanza, en la educación, sea en la sanidad, sea en los actos públicos, en todo aquello donde en el día a día el hombre tendría que estar llamado a vivir inmerso en la presencia de Dios, y por el contrario se intenta exterminar toda referencia divina. Incluso cuando ésta se tolera bajo esa, digamos, justificación cultural de que haya una Semana Santa que llene nuestras calles de imágenes religiosas, o que haya un tiempo de Navidad, es porque algún interés tiene el mundo en eso. No para recordar lo que padeció nuestro Señor por nosotros, no para adorar el misterio de la encarnación del Dios hecho hombre, sino para utilizarlo vilmente y sacar un rédito económico, material, precisamente ofendiendo a Dios, utilizando su santo nombre en vano. Y esto lo hemos asumido como algo habitual, incluso algo natural, pero no podemos bajar la guardia. Y por tanto, todavía hay otro error, que es el secularismo, y que tuvo gran pujanza a mediados del siglo pasado. ¿Qué pretende el secularismo? Pues ayudar al impulso del laicismo de manera que todas las realidades que de por sí, de por su naturaleza, están llamadas a destacar por la virtud de religión, de dar a Dios lo que le es debido, pasen como disimuladamente por este mundo. De ahí que se oculte todo signo, toda referencia religiosa. Gran clave de todo esto fue el aseglaramiento de los sacerdotes y de los religiosos, que se confundan con los demás. Incluso cuando esto se entendió como algo que podía hacer un bien entre ciertos sectores de la sociedad, que esa cercanía del sacerdote vestido de seglar o del religioso podía ayudar a acercarse a aquellos que estaban alejados a Dios. Conclusión, todo lo contrario. La pérdida de toda referencia religiosa impulsada
por aquellos que precisamente debían consagrar su vida al servicio divino. La catástrofe está ante nuestros ojos. No es ni siquiera ya la propia Iglesia la que hace una estadística de la pérdida de toda referencia religiosa en las familias, en la vida sacramental de las familias en otro momento cristianas, ni bautizos, ni comuniones, ni confirmaciones, ni matrimonios, ya no digamos unción de enfermos, cómo se van aquellos que incluso fueron bautizados, cómo se van de este mundo. Y eso es consecuencia de esa mentalidad secularista que intenta confundir, que no se note, que no ofenda a nadie, que no se singularice la presencia del sacerdote, del religioso, de la religiosa, en definitiva, del cristiano. Porque como dice el refrán, si el abad juega a los naipes, ¿qué no harán los frailes? Si el ejemplo que vemos en aquellos que están llamados a destacarse precisamente por su consagración al Señor pasa desapercibido, ¿qué esperamos de la sociedad? ¿Qué esperamos de los pobres cristianos? Que ya bastante tienen que trabajar y que realizar en su día a día. Pues esta es la realidad en la que nos encontramos. Queremos ser insignificantes e irrelevantes. Jesús nos dice que esto no es así. Porque nos dice que el granito de mostaza creció y se convirtió en un gran arbusto en el cual incluso hicieron un nido las aves. No se quedó en ese granito insignificante. Que la medida de levadura se amasó con la masa y dio un pan grande y hermoso para alimentar a la prole. Queridos hermanos, esta es la llamada que hoy nos hace Jesucristo en el Evangelio y que va acorde con el ir al mundo entero a anunciar el Evangelio de la verdad, con el ser sal de la tierra y luz del mundo, que es nuestra vocación a la que hemos sido llamados por el mismo Jesucristo, con el dar la cara por Jesucristo, para que Él la dé por nosotros ante los ángeles de Dios. Jesucristo no quiere de nosotros esa confusión, ese pasar desapercibido. Quiere que se nos note. Y toda apariencia externa que pueda haber en nosotros como cristianos tiene que ser precisamente la manifestación de una vida cristiana íntegra. ¿Y qué consiste esta vida cristiana íntegra? Nos la dice el apóstol al final de la epístola a los tesalonicenses que hoy hemos escuchado. Como aquellas comunidades de Macedonia y de Acaya y por todas partes oían el ejemplo de conversión de los tesalonicenses, su crecimiento y maduración en la fe, porque se habían convertido al Señor, habían organizado y dispuesto su vida de cara a Dios, no de cara al mundo, a sus entretenimientos, a sus seducciones, sino buscando dar a Dios la gloria que le es debida, cumplir su voluntad, cumpliendo los mandamientos, abandonando los ídolos de nuestro tiempo. Ya no son solamente el ídolo a la forma tradicional, que incluso todavía se idolatra, como la Pachamama, sino tantos ídolos que embaucan el corazón del hombre y hacen que se aparte de Dios, ocupando el lugar que le es debido, y que también pasan desapercibidos, como si fueran realidades inocentes e inofensivas, y sin embargo llevan a la ruina a millones de almas que acaban condenándose para siempre. Dice el apóstol, sirviendo al Dios vivo y verdadero. Estamos llamados a ser servidores del Dios vivo y verdadero, del único Dios verdadero. Y por tanto, este divino servicio
es lo prioritario en nuestra vida. Cuando uno hace un plan de vida, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ordenar en mi día a día? Lo primero ha de ser Dios. Y si para Dios no tengo ni un rato en cada día, ni en cada semana, entonces ese organigrama se desmorona. Antes o después se vendrá abajo, porque lo prioritario, lo primero es servir a Dios como quiere ser servido. Dice el apóstol, aguardando la venida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien resucitó de entre los muertos. Aguardar el retorno del Señor, como decía al principio. Casualmente hoy empieza la Iglesia, para los que celebran según el rito hispano mozárabe, el tiempo del Adviento. Es un poco más prolongado que en el rito romano. Pero el Adviento es permanente en la Iglesia. Como dice el libro del Apocalipsis, al final la Iglesia vive en ese Maranatá constante. Ven, Señor. A veces tergiversamos los acontecimientos últimos de este mundo, como si todo fuesen, o donde hubiese que poner el acento fuesen las catástrofes, meteoritos, terremotos y todas esas desgracias que han de suceder. Pero lo que destaca es que volverá el Señor, que se implantará para siempre su reino glorioso, que el error, la mentira, el pecado, la maldad desaparecerán de la faz de la tierra. Esa es la grandeza del retorno glorioso del Señor. Y este es el anhelo del cristiano, que busca el bien, que busca la verdad y que busca que el Señor venga y por fin se impere su reino. Finalmente dice el apóstol, pidiendo que nos libre del gran castigo. Se ha querido también borrar la imagen de un Dios castigador, como si fuera algo cruel, algo incompatible con la bondad de Dios. Bueno, sería algo incompatible con la misma revelación, porque Dios castiga a los malos y premia a los buenos. Y eso está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O hacemos como los protestantes, libre examen, y expurgamos la escritura de todo aquello que no nos interesa, o eso es una verdad de nuestra fe. Y recordamos aquellas palabras de la Santísima Virgen a los pastorcitos en Fátima. Haced penitencia, convertiros al Señor, porque si no vendrá un castigo peor. ¿Con qué castigo? El Señor va a purificar y a cribar nuestro mundo, nuestra sociedad, que ya está saturada de ofensas a Dios, de tanta abominación, de tanta burla. Queridos hermanos, estamos llamados a ser una realidad humilde, pero no a conformarnos con eso, no a esconder el talento, no a ser insignificantes, no a pasar en este mundo de manera desapercibida, sino a crecer, a darlo todo, a buscar la grandeza por la causa de Dios y por el bien de las almas. Y esto nos empuja al optimismo, a buscar auténticamente aquello que ensancha nuestro corazón y nos hace que, a pesar de tantas miserias que hoy en día contemplamos, podamos seguir buscando dar lo mejor de cada uno de nosotros y sabiendo siempre que no depende de nuestras estrategias humanas, tantas veces erróneas, tantas veces inútiles, sino que depende de la acción de Dios en nuestra vida, cuando verdaderamente le correspondemos, cuando verdaderamente damos al Señor la posibilidad de que actúen en nosotros y nos disponemos como es debido para ello. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.